Hola, soy Johan Vázquez del grupo Estaca y este es mi video explicativo para el taller 1 de Estadística Computacional. Para la primera pregunta, obtenemos de la columna géneros y contamos los valores de cada fila. Luego agregamos los valores a un gráfico de barras y lo mostramos por pantalla. Se puede ver claramente que el género masculino es el que mayor cantidad de usuarios tiene y está sobre los 70.000, siendo exactamente 70.880 usuarios. Para la segunda pregunta, obtenemos primero de la columna de fecha de nacimiento y lo transformamos a un formato que podamos usar. Luego obtenemos la fecha actual del computador y restamos estas dos fechas. Luego la dividimos por el número de días según el año gregoriano y almacenamos para cada género estas edades en unas variables. Luego añadimos estas variables a un gráfico de Boxplot y lo mostramos por pantalla. Lo primero que se puede apreciar en este diagrama es que en general el rango de edad de las personas no binarias que consumen anime es menor en comparación al rango de personas del género masculino y femenino, ya que todos sus cuartiles están por debajo del tercer cuartil de los otros dos grupos. Esto quiere decir que el 75% de las edades del grupo no binario está por debajo del 75% de las edades del género masculino y femenino. Por otra parte, si miramos los diagramas del género masculino y femenino, nos podemos dar cuenta de que son bastante similares, pues sus medianas y cuartil 1 son gráficamente idénticos, no así su cuartil 3, que está por debajo del cuartil 3 del género masculino. Esto nos indica que el 75% de las edades del grupo masculino está por encima del 75% de las edades del género femenino. Y también se puede notar que el grupo masculino es el que supera a los otros dos grupos, ya sea en cuartiles, mediana, máximo, mínimo e incluso en valores atípicos. Esto se debe a que la gran mayoría de usuarios es del género masculino, como se pudo demostrar en la pregunta 1. Por último, si nos fijamos en los tres diagramas a la vez, es fácil notar que el rango de edad popular está entre los valores de 25 a 35 años. Entonces, es decir que el público que consume anime está dado mayormente por la gente de la juventud y adultos jóvenes. Para la pregunta 3, obtenemos los días que los usuarios pasaron viendo anime para cada género, según su respectiva columna, y luego los añadimos a un gráfico de Boxplot y lo mostramos por pantalla. Como se puede ver, hay al menos una persona de cada género que ha invertido más de 600 días viendo anime. Aunque estos son valores atípicos, ya que no están dentro de los bigotes del gráfico de cada columna. También, el género masculino es el que destaca por ser el género con más días invertidos viendo anime, pues su cuartil 3 y su máximo están por encima del de los demás géneros. También, el diagrama nos muestra valores muy altos como 800 o 900 días, pero eso no quiere decir que el conjunto de personas entre estos valores, que todo el conjunto de personas esté entre estos valores. O sea, la mayoría de la gente se ve entre los ceros y los 200 días. Porque ahí están los Foxplot, es el rango entre los bigotes de cada género. La explicación para estos datos tan elevados fuera del rango mencionado anteriormente es porque el universo de datos es demasiado grande, como se puede ver en la pregunta 1 para la cantidad de usuarios solamente del género masculino. Y los puntos fuera del Foxplot representan valores atípicos, que aún siendo demasiados, que son muchos, pero no lo suficientes para formar parte dentro de la caja de los bigotes. Para la pregunta 4, que era similar a la pregunta 3, se pide quitar el 5% que menos ve anime y el 5% que más ve anime. Para ello, con la función de scrape, quitamos estos 5% menores y 5% mayores y lo almacenamos según sus respectivas variables para cada género. Luego filtramos y obtenemos solamente el 90% central y los añadimos a un gráfico de Boxplot. Al sacar el 5% de gente que ve más anime y el 5% de gente que ve menos anime, nos quedan más o menos los mismos valores que en el diagrama anterior en la parte de los Boxplots. Esto nos quiere decir que el 90% de todo el conjunto de personas que ven anime tiene un promedio entre 25 a 50 días vistos en anime. También
podemos decir que el 90% de todo el espacio muestral de gente que consume anime tiene al menos un día en tiempo o más viendo anime, ya que ninguno está tocando el cero. También, el género femenino es el que menos días ha gastado viendo anime, al menos hablando de la mayoría de su población, que es el 90%. Y el género masculino es el que más días ha gastado viendo anime, estando por encima de todos los elementos en Boxplot. Nuevamente, cuartiles, mediana, mínimo, máximo y valores atípicos. Para la pregunta 5, primero filtramos todos los animes que tenemos según la categoría TV, manga, y quitamos los animes que tengan un puntaje desconocido. Luego, con esta función, sorteamos los valores de mayor a menor según el puntaje y obtenemos los 10 mejores con la función head. Luego los guardamos en una variable y lo transformamos a lista. Y lo mismo pero esta vez obteniendo el nombre de los animes que corresponden al nombre en inglés. Y printeamos todos los animes con su respectivo puntaje. Para la pregunta 6 es muy similar, pero al comienzo no quitamos los animes que tienen un puntaje desconocido, ya que primero necesitamos contar los animes por el conteo de favoritos. Entonces filtramos los animes y los sorteamos de los animes que son más favoritos a los menos favoritos y obtenemos los 10 mejores con la función head. Luego transformamos estos 10 mejores a una lista y lo guardamos en una variable. Y nuevamente hacemos lo mismo con los nombres y guardamos los nombres en una variable. Luego lo imprimimos por pantalla. Luego, para la pregunta 7, filtramos primero por los animes que son de tipo TV y que tienen fuente de manga. Luego, en su apartado de género, separamos el string y lo separamos por coma y el espacio. Y luego, usamos la función explode para poder obtener todos los géneros por separado y sin ningún problema para cada anime. Luego, contamos los géneros y los ordenamos de mayor a menor, obteniendo los 5 mejores y además transformando la lista. Eso almacenándolo en una variable. Luego imprimimos los géneros por pantalla, obteniendo las popularidades. Para la pregunta 8, primero filtramos que se pide hacer un histograma de los géneros de seinen y de shounen. Primero filtramos los animes por TV y por manga, y también quitamos nuevamente los animes con puntaje desconocido. Luego, todos los puntajes de estos animes los transformamos a float para poder usarlo en el gráfico, y nuevamente, igual que en la pregunta anterior, separamos los géneros que tiene cada anime para así no tener ningún problema. Luego almacenamos los puntajes en una variable para cada género y creamos el gráfico, el histograma. Como se puede ver, la tendencia va entre los aproximadamente 7,5 puntos para el promedio de los géneros. Luego, para la función 9, que se pide recomendar el top de animes según el top N animes. En este caso piden comedia y los 10 mejores de comedia. Primero se filtran los animes
según el género que se pidió. Luego se quita el puntaje desconocido y se ordena los puntajes de mayor a menor. Luego se obtienen, en este caso, los 10 mejores. Luego guardamos los nombres y en caso de que él no tenga nombre en inglés, se imprime, se almacena el nombre en japonés, el nombre original, obteniendo esta lista, este data frame. Luego, para la pregunta bonus, recomendar el Top N Multi, que se pide en este caso género comedia y shonen, los 10 mejores. Lo que se hace es filtrar los animes que contengan estos dos géneros, y al igual que el anterior, quitamos los géneros desconocidos y luego almacenamos los nombres con los animes con los nombres en inglés y japonés. En caso de que si el nombre en inglés también sea desconocido, se guarda el nombre en japonés.